Un saludo para todos, mi nombre es Juan Rocha y el día de hoy estaremos haciendo una revisión del proyecto de grado que hemos venido trabajando este semestre. Para empezar, pues el proyecto de grado se enfoca en la influencia del consumo habitual de pornografía en la construcción de identidad y expectativas sobre el sexo en población LGBT en la ciudad de Bogotá. Para empezar a hablar de este proyecto de investigación, quisiera entonces mencionar la problematización. Esta se ha centrado en comprender cuál es la influencia que tiene el uso y acceso a la pornografía en adultos jóvenes, principalmente en hombres homosexuales en la ciudad de Bogotá. Ese es nuestro enfoque principal. Esta problematización se ha desarrollado de la siguiente manera en unos puntos centrales. El primero es entender la pornografía como un producto que estimula el sexo y que normalmente tiene una noción cisgénero y heterosexual que si bien no tiene mayor relevancia o mayor problema, pues este tiene un impacto o una influencia en los cuerpos y en las prácticas que son representadas y que orientan la idea del sexo en la actualidad, ¿no? Es una práctica que normalmente está orientada o exclusivamente orientada a la genitalidad y que pues es utilizada como una forma de construir o de enseñar. Es relevante pensarse entonces cómo la pornografía ha enseñado a adolescentes. Tenemos estadísticas en donde nos han informado que la pornografía ha sido un medio de educación para más del 30% de jóvenes que no tienen cómo educarse respecto a la sexualidad. A partir de esta idea de que el acceso a la pornografía también ha permitido configurar nuevas formas de interactuar con ella, porque pues antes tal vez la pornografía era vista desde una mirada en la que muy pocos tenían acceso, por un lado. La pornografía estaba relegada tal vez al uso de revistas, al uso de películas VHS y ciertos canales en televisión ya del 2000 para acá, en el que pues el consumo se veía relegado solo como para esos espacios, ¿no? Con la llegada del Internet sucede que pues la pornografía o el contenido pornográfico está dispuesto para todos, para que cualquier persona que quiera entrar a Internet y consultar pues lo pueda hacer. Y se vuelve una forma de educarse, de entender y poder indagar desde ahí las prácticas sexuales, la identidad tal vez, hasta de saber qué es lo que le gusta a alguien y qué es lo que no. Y pues esa es una medida interesante entender, ¿no? Cómo la pornografía se ha construido o se ha conformado como un medio de educación con las estadísticas que ya hemos mencionado. Es relevante también en tanto la población que queremos abordar en esta investigación, pues es particular, ¿no? Hablamos de solamente hombres homosexuales y las ideas que nos venden o las ideas que se transmiten desde la pornografía, pues son ideas completamente heterosexuales, cisgénero, que tal vez pues no nos permiten, no le permiten, perdón, al individuo tener mayor referencia respecto a su sexualidad cuando tiene una orientación, una identidad diferente a la hegemónica. Cuando hablamos de hegemónico nos referimos a una orientación netamente heterosexual. Por otro lado, y en estos puntos relevantes de la problematización, pues resulta relevante hablar acerca de un ranking en el que Colombia está en el puesto número 17. Es un ranking generado por Pornhub, es una plataforma de alojamiento de contenido pornográfico eh, que nos ubica en el puesto número 17 a Colombia y que nos da un promedio de duración, por ejemplo, de contenido de 9 minutos con 9 segundos. Em, por otro lado, entonces, que es relevante entonces hablar ya no de la pornografía, sino de la deconstrucción de la identidad, eh, pues porque el individuo a través de su interacción social interioriza normas y comportamientos sociales como las que pueden estar asociadas al sexo, al género, a la sexualidad y que se establecen pues en un ejercicio de representaciones históricas a través de la sociedad. Nace entonces la importancia de mencionar en este caso a Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez nos habla de un tema puntual y es antes de percibirse como un sujeto homoerótico, el individuo pasa por un proceso de sexualización en el que interioriza que tiene un cuerpo dotado, un cuerpo sexuado. Y dicho proceso pues se da en un contexto social, cultural o histórico específico que es diferente para cada individuo y que se encuentra marcado por normas respecto a la articulación entre el sexo, el género y la orientación sexual.
Desde su nacimiento, entonces, el individuo se le forma para comportarse sexualmente de acuerdo a un modelo hegemónico, como lo mencionábamos hace un momento, hombre masculino heterosexual y una mujer femenina heterosexual. Digamos que el modelo hegemónico no le permite a un individuo estar fuera, o más bien en la formación solo se le enseña que hay este modelo normativo hegemónico y que fuera no hay nada más. Es entonces relevante pensarse como un hombre homosexual, que desde el momento en que empieza a identificar que sus gustos o su orientación no va por ese lado, y que recurre a la pornografía como un único modelo de comunicación, de educación, pues cómo interioriza ese contenido que se vende con unas particularidades puntuales y que orienta de cierta manera la pornografía, cómo interioriza ese proceso en la construcción de su identidad como un hombre homosexual y además en la construcción de su identidad sexual y de la sexualidad y de las expectativas del sexo en torno a ese tema puntual, ¿no? Entonces, pues desde esta forma que la influencia que puede tener la pornografía como un instrumento para la identidad alrededor del sexo de los hombres homosexuales, resulta también relevante preguntarse cómo se interiorizan las propuestas recibidas por el contexto social en el que interactúa, cómo deviene de un proceso autorreflexivo la identidad del sujeto con su interacción social y pornográfico. Y por último, pues entonces la pornografía dicta atributos o representaciones particulares sobre el cuerpo, el sexo, el placer y el deseo. Esas son preguntas que nacen de esta problematización inicial y que nos llevan entonces a preguntarnos, la pregunta central de esta investigación es cómo el consumo habitual de pornografía influye en la construcción de identidad alrededor del sexo en hombres homosexuales de 20 a 35 años en la ciudad de Bogotá. Para justificar entonces este proyecto de investigación, perdón, se busca desde una mirada primero de la concepción sobre la forma en la que se vive la sexualidad. Está cambiado. Como lo mencionábamos hace un momento, el uso de redes sociales y la masificación del contenido sexual configuran nuevas formas de acercarnos a descubrir y experimentar la sexualidad para cada individuo, desde entrar a Twitter y encontrar contenido pornográfico supremamente fácil, hasta entrar ya a páginas muy puntuales para obtener contenido pornográfico, conocerlo y educarse, tal vez. Em, La relevancia de esta investigación entonces radica en la convergencia de dos hábitos. Por un lado, la construcción de la identidad alrededor del sexo, el consumo de medios audiovisuales específicos. eh, y por otro lado, pues que aparte de que ya hay estudios de género que comprenden la identidad de la orientación sexual del colectivo LGBT, que es la sombrilla que cobija a los hombres homosexuales en este caso, pues existe una carencia de literatura sobre cómo el consumo habitual de la pornografía puede tener una incidencia en la construcción de la identidad. La investigación, por último, entonces quiere comprender, entender y conocer la influencia del contenido pornográfico en la construcción de la sexualidad y de la identidad para contribuir al debate de la influencia de redes sociales y del Internet en la vida de los individuos. Esto último por ser un aspecto fundamental que atraviesa a los individuos en la construcción de su vida, ¿no? No solo de la identidad, sino hace parte de su vida diaria. Desde ahí es importante también pensarse o preguntarse cómo pues como los medios audiovisuales, como las redes sociales, pues han integrado una forma de configurar la vida. Eh, por otro lado, pues ya hablamos acerca de las bases teóricas, las abordamos desde el estado del arte. En el estado del arte se abordaron aproximadamente 10 artículos que están dispuestos en el proyecto de investigación, pero en este caso quisiera mencionar solamente tres que me parecen relevantes para el desarrollo de la investigación o la exposición en este caso. Uno a cargo de Anthony Rodríguez, desde donde hablamos de los sujetos homoeróticos frente a la pornografía. Eh, Rodríguez identifica cómo la pornografía configura guiones que el individuo ensaya en la interacción social, es decir, pareciera que la pornografía le dicta una forma de comportarse socialmente y que por medio de sus encuentros sexuales lo repite. Por otro lado, también encuentra que la pornografía es un medio para la idealización del cuerpo ideal, ¿no? Es también relevante esto en tanto si un hombre homosexual que consume, que desde su adolescencia o desde su juventud consume contenido pornográfico, cómo este contenido le ha podido crear ideas respecto al cuerpo que es hegemónico, ¿no?
digamos que socialmente hemos entendido que hay un cuerpo que es hegemónico, que debe verse de cierta manera, tanto para los hombres como para las mujeres, pues es también relevante pensarte cómo esto impacta en la construcción de un ideal de un cuerpo masculino que solamente es heterosexual y que también rechaza lo femenino. Otro artículo que queremos abordar se llama You Feel That, y esta investigación pues, nos proporciona una comprensión crítica sobre cómo la pornografía gay puede influir en la construcción de identidad sexual. Ahí ya puntualmente entramos a identificar de pronto en un artículo que ya hemos hablado de esto, que ya se ha hablado, y nos aporta una exploración sobre la manera en la que la representación de la pornografía refleja y refuerza dinámicas de poder y de género que no son ajenas a la construcción de un hombre homosexual y donde la pornografía a menudo refuerza nociones de masculinidad hegemónica, que era lo que mencionaba hace un momento. Por último, Irene Soto pues nos permite un artículo que se llama Educando en cuerpos pornográficos, desde esta idea de que el porno es un medio de educación, desde donde se articula un marco teórico y contextual que permite analizar cómo la pornografía y las representaciones sexuales desde una mirada hegemónica cis heterosexual influyen en la construcción de identidad sexual, y nos permite establecer una base para discutir las dinámicas de poder, la educación sexual inclusiva, si es que pudiera existir una educación sexual inclusiva en el contenido pornográfico que vemos comúnmente y la percepción de las identidades sexuales. Por último, el marco conceptual se quiere abordar desde las ideas de Gómez y Apin. La sexualidad es constituida por las atribuciones que las diferentes culturas asignan a la idea de lo masculino y lo femenino. Estas atribuciones son interjectadas a lo largo de la socialización y proporcionan la aparición de diferentes formas de ser hombre y mujer. Por otro lado, desde un sentido social, la regulación de los comportamientos sexuales de los individuos, como sus manifestaciones se dan a través de grupos y culturas que forman parte de la sexualidad. Y por otro lado, abordamos también la idea de Félix López y Antonio López, que nos brindan dos aproximaciones de la sexualidad. Una, que es la sexualidad como un modo en el que se integra y se manifiesta el deseo y el comportamiento sexual de las diferentes, y en donde el hombre y la mujer son referencias, pero que la sexualidad, pues la sexuación es flexible, ¿no? No se limita solamente a eso, sino que permite generar orientaciones e identidades diferentes, la homosexual, la bisexual, la transexual, que son también, que están dispuestas fuera de la normativa heterosexual. Y finalmente, pues considera la sexualidad mediante mediatizada a los individuos a través de procesos afectivo-emocionales, biofisiológicos, cognitivos y lingüísticos. El marco teórico lo abordamos desde las ideas de Gilberto Jiménez, en el que se considera la identidad como un proceso de interiorización cultural por cada individuo y que considera bajo el ángulo de su función y que se diferencia y contrasta en otros sujetos. La entidad es la apropiación entonces de recursos o de repertorios, perdón, culturales que se encuentran en nuestro entorno social, nuestro grupo y sociedad, por lo que la identidad de un individuo que se constituye en Bogotá con ciertas características será diferente de pronto para un individuo que se constituye. La construcción de identidad, de su identidad diferirá desde un lugar como por ejemplo La Guajira o desde un lugar como por ejemplo la Amazonía o los territorios rurales, por ejemplo, porque dan dinámicas diferentes. Las bases legales de esta investigación se enmarcan en la Ley 1090 de 2006, que es el Código Deontológico y Bioético de nosotros como psicólogos. La metodología que se quiere abordar, primero pues mencionar el objetivo general, que será la identificación de la influencia del consumo habitual de pornografía en la construcción de identidad y expectativas sobre el sexo en hombres homosexuales de 20 a 35 años en la ciudad de Bogotá. Y este objetivo general se quiere abordar a través de tres objetivos específicos. Primero, pues identificar las diferentes funciones sociales que tiene la pornografía en la construcción de identidad, determinar cuáles son las expectativas de los hombres alrededor de la sexualidad o en relación con la sexualidad, y describir la relación de la pornografía en la construcción de identidad y expectativas que tienen los hombres homosexuales en la ciudad de Bogotá. La población que se ha decidido escoger en esta metodología y estos instrumentos, pues se desarrolla primero la metodología desde un enfoque cualitativo de orden fenomenológico con un alcance de tipo correlacional, en tanto el objetivo de la investigación pues es la identificación y descripción de los elementos que influencian el consumo de pornografía en la construcción de identidad. La población serán entonces hombres homosexuales de 20 a 35 años, nacionalizados en Colombia o que tengan nacionalidad colombiana. Se desea participar con una muestra aproximada de 10 personas.
y se utilizará un método no probabilístico, un muestreo, perdón, designado por el investigador a conveniencia. El instrumento en este caso será una encuesta de frecuencia de consumo. Es el primer instrumento que se identificó de Ruth Wright y Davis, desde donde se quiere abordar, pues sí, cuál es el consumo de pornografía o la frecuencia del consumo de pornografía. Y el otro es un instrumento propio de una entrevista semiestructurada. La técnica cualitativa empleada en esta investigación, pues es la entrevista a la encuesta abierta, ya que posibilita la obtención de datos precisos y que reflejan el fenómeno de estudio que estamos intentando abordar. Por último, la población y los instrumentos, el proceso de recolección de la información se realizará en una sola sesión con cada participante. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora y media, tiempo suficiente como para que podamos explicar el alcance, aclarar dudas o inquietudes, hacer las firmas de los tratamientos de datos personales, del consentimiento informado y de la aplicación de los instrumentos y de la entrevista para poder recabar la información. La investigación se ha distribuido en 4 fases. Estas fases se relacionan con el pensum de la universidad del programa de psicología, desde taller 1 hasta taller 4. Eh, el cronograma que hemos dispuesto pues, es un cronograma que tiene una duración de 16 meses. Para efectos de esta presente investigación, pues ya hemos abarcado la primera fase, que es donde revisamos el planteamiento, las bases teóricas, la metodología y la propuesta de investigación. Y a partir del mes 4, pues ya empezaremos con el aval del comité y las demás actividades que se generan a partir de la actividad de la fase 2, 3 y 4. Y por último, pues presentamos un rubro, el presupuesto eh, que se tiene estimado para el desarrollo de esta investigación, donde contemplamos papelería, transporte, refrigerio y un software que nos permita hacer la validación de la información que recabamos a través de las entrevistas por ser una investigación de corte cualitativo. Eh, no siendo más, les agradezco muchísimo la atención y quedo muy pendiente. Muchas gracias.